vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 1. Nos ubicamos en Ezequiel capítulo 1. Ok, vamos al capítulo 1. Hoy, si Dios nos ayuda, si Dios lo permite, vamos a mirar la primera parte del libro de Ezequiel, que tiene que ver con su llamamiento y su comisión. Su llamamiento y su comisión. O sea, cuando Dios lo llama y la encomienda o la misión que Dios le entrega. Eso está en los primeros 3 capítulos de Ezequiel. A partir de aquí va a comenzar todos los juicios y todas las profecías, pero hoy es menester que nos concentremos en los 3 primeros capítulos. Estoy siguiendo un bosquejo, el bosquejo que tienen aquí en el plan de cursos es el que yo sigo. Son los bosquejos que más me gustan a mí y los que siempre manejo y pertenecen a la Biblia de estudio Vida Plena, la mejor Biblia de estudio que hay. Quizás es la más costosa, pero es la mejor Biblia de estudio que hay. Y que la del arco iris, que la del no sé qué, todas muy buenas, pero ninguna se le compara a Vida Plena. El, el comentarista de esa Biblia, yo siempre les cuento, porque no es solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y cómo Dios se glorifica en nuestra debilidad. El comentarista de esta Biblia, y creo que de eso depende que la Biblia sea eh, tan espectacular, tan buena, increíblemente bien comentada, bien bosquejada, es que el comentarista de esta Biblia, que se llama Donald Stamp, hizo todo este trabajo en medio de un cáncer terminal. Y el día en que él hizo su último comentario, se arrodilló, le dio gracias a Dios y al día siguiente murió. Es increíble la historia de este hombre, Donald Stamp. Por eso yo amo esta Biblia. Fue mi primera Biblia de estudio. Tengo muchas Biblias de estudio, pero ninguna se compara con la Biblia Vida Plena, que antes se llamaba Biblia Pentecostal. Pero como los pentecostales están vetados por la Santa Madre Iglesia eh, calvinista, metodista, protestante, ortodoxa. Ellos consideran que todos los pentecostales y todos los que hablan en lengua son unos herejes. Entonces tuvieron que cambiarle el nombre y ya no se llama Biblia Pentecostal para no espantar a los hermanitos calvinistas que dicen que ya no hay dones, que ya no hay nada. Entonces, para que todo el mundo se diera cuenta de que la Biblia era tremenda, le quitaron la palabra pentecostal y le pusieron Vida Plena. Pero ella apareció como Biblia Pentecostal. Ahora se llama Biblia Vida Plena. Es cara porque a la gente no le gusta, porque es una Biblia bastante buena, sobre todo en la parte profética. El hombre era un profeta y tenía una capacidad de ver el futuro y cómo serían las cosas y de examinar la iglesia. Entonces no les gusta por las cosas que él dice. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Capítulo 1 del libro de Ezequiel. Dice la palabra del Señor. Perdón, el agüita. Dios mío, en lo que he quedado. Más cables de que sale. Leamos el capítulo 1. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido,
Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había entre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El libro de Ezequiel comienza con una visión porque es la visión la que le da inicio al libro y es la visión la causa del libro, el porqué del libro. Esta visión que está contemplando Ezequiel, que es como él dice y es cuidadoso en sus palabras, dice que es, él mismo identifica que es. Es decir, recuerden, la hermenéutica dice que la Biblia se interpreta a sí misma, que nosotros no podemos inventar cosas. Entonces, el que vio la visión es el que nos puede decir qué es la visión. Y Ezequiel, que vio la visión, dice
que esa visión corresponde a la semejanza de la gloria de Jehová, la semejanza de la gloria de Jehová. Si para nosotros en un momento dado, para comprender el relato de Ezequiel, hay que hacer muchísimo esfuerzo mental y llega un momento en que te pierdes y tu imaginación nunca logra reconstruir la visión. ¿Se dan cuenta de eso? Nunca vamos a lograr reconstruir la visión por mucho que Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó todo lo que tenía a su alcance para describir lo que vio. Cualquier cosa que nosotros digamos de esta visión va a quedar corta, va a quedar estrecha. ¿Por qué? Por la sencilla razón que es una visión de una semejanza, de algo que es superior a nosotros y que se trata de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la causa de todas las cosas. El problema más grande que nosotros tenemos en la iglesia es que nosotros no hemos estudiado con claridad el concepto clave de la gloria de Dios. Uno de los catecismos de fe más importantes que hay, que se considera el más correcto, el más sano, es el catecismo de Westminster. Y este catecismo es un cúmulo de preguntas básicas que todo creyente tiene que responder. Es decir, son unos puntos básicos. Yo les recomendaría que usted en internet buscara ese documento. Se llama el Catecismo de Westminster. Y como su nombre lo dice, eso proviene de la iglesia en Inglaterra. De hace muchísimos años es ese catecismo y es considerado el mejor. ¿Qué es un catecismo? A todas estas, ¿qué es un catecismo? Bueno, es, como les digo, es un cuestionario donde están las preguntas esenciales de la fe cristiana, las preguntas teológicas básicas de la fe cristiana. Está en forma de cuestionario para que usted lo estudie y lo aprenda. Y la primera pregunta de ese catecismo dice, ¿cuál es la razón por la cual Dios creó al mundo? Este mundo tan torcido, ¿cierto? Y si nosotros entendemos y profundizamos solamente la pregunta, tenemos que entender que Dios es un Dios soberano, omnisciente, omnipotente, que antes de crear el mundo conocía toda la historia del mundo y conocía todo lo que iba a pasar. Y nosotros cada día que nos enfrentamos a la maldad, a la injusticia, al pecado, a nuestra propia incapacidad moral y espiritual, que nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, podemos asombrarnos cada día de sus misericordias. Si tenemos el Espíritu Santo y tenemos conciencia de pecado, y el Espíritu Santo está continuamente obrando en nosotros, haciendo la labor que Él sabe hacer, que es convencernos de pecado, de justicia y de juicio, nos podemos hacer la pregunta de por qué Dios nos ama, por qué Dios nos quiere, por qué Dios no acaba con este mundo. Si nosotros tenemos esa conciencia y esa sensibilidad, esta no es una pregunta sencilla, es una pregunta profunda. ¿Por qué Dios hizo al mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hizo al mundo? Y el catecismo dice de una manera muy sencilla que Dios creó al mundo para manifestar su gloria. Y hay una pregunta específica que tiene que ver con el hombre. ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Para qué creó Dios al hombre? Y es la pregunta más importante del catecismo. Y la respuesta es que Dios creó al hombre para que el hombre contemplara su gloria y lo adorara. Para que el hombre pudiera ver esa gloria y pudiera disfrutar de esa gloria. Escucha bien, lo voy a repetir. ¿Para qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para que pudiera contemplar la gloria de Dios y al mismo tiempo pudiera disfrutar de esa gloria. Porque contemplar a Dios es un deleite, es un placer. Fuimos creados
para el deleite, fuimos creados para el placer. Eso es algo que nos tiene que caber en la cabeza. El fin último, cuando se dice el fin último, es el propósito final de la creación del mundo, es la gloria de Dios. Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Y todo lo que Dios hace es para la manifestación de su gloria. Su gloria es todo lo que emana de él, como decir los rayos del sol. Los rayos del sol emiten luz, emiten calor, nos alumbran, nos calientan, nos dan energía, nos dan alegría, nos muestran las cosas que necesitamos ver. El sol produce una cantidad de cosas, pero el rayo que nos calienta, el rayo que nos ilumina, el rayo que nos da energía, no es el sol, no es el sol. Es la gloria del sol que se está manifestando en nuestras vidas. Entonces, Dios nos creó para manifestar en nosotros su gloria y que al mismo tiempo nosotros adoráramos esa gloria y en esa adoración de esa gloria pudiéramos disfrutar de esa gloria, pudiéramos deleitarnos en él. Ese es el fin último de todas las cosas. Las cosas inanimadas. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Para qué hay sol? ¿Para qué hay luna? ¿Para qué hay estrellas? Pues hay muchos propósitos. El sol calienta, lo acabo de decir, el sol ilumina y todo. Pero el propósito fundamental del sol es mostrar la gloria de Dios. El propósito fundamental del firmamento, con toda su inmensidad, es mostrarnos acerca de los atributos de Dios. Todo ese espacio desperdiciado, como diría John Piper, como diría los grandes científicos. ¿Por qué hay tanto espacio? ¿Por qué cuando nos acercamos a un estudio de las galaxias vamos a encontrar que nosotros, la Vía Láctea, somos en comparación con la vastedad e inmensidad del universo, somos una cosita así insignificante? Y entonces aquellos que no conocen a Dios, aquellos científicos que tienen una mente pragmática o una mente práctica, ¿cierto? Nosotros con esta mente de la practicidad podemos decir, no, si nosotros vivimos aquí en la Vía Láctea y somos un grupito de estrellitas ahí y hay por allá 50,000 eh, 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 galaxias, 50,000 constelaciones, 50,000 astros, 50,000 planetas, a esto deben haber marcianos por allí, deben haber marcianos por acá y deben haber, pues, y la Biblia dice que no hay nada de eso. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo podrías tú tener un concepto de lo que es infinito si no existiera el infinito? ¿Cómo pudieras tú entender que Dios no se acaba nunca si no existiera ese universo que nos está comunicando que Dios es infinito, que es inagotable, que es insondable? El infinito con su vastedad nos comunica algo de Dios a nosotros y nos comunica también algo de lo que nosotros somos frente a Dios, frente a su poder y frente a su gloria. Por eso repito, la gloria de Dios, que es la visión de Ezequiel, es la idea fundamental del libro y es la causa por la cual existen todas las cosas. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice que todo fue creado por medio de él y para él. Sean principados, sean potestades, lo visible, lo invisible, todo fue creado por Jesucristo. Todo fue creado mediante Jesucristo y todo fue creado aún para la gloria de Jesucristo. Repito, hasta el mismo diablo vive para la gloria de Dios. Hasta el mismo diablo. ¿Sabía Dios que el diablo se iba a rebelar? Sí, pero sabía Dios que lo iba a vencer y que en su victoria iba a ser manifiesto su poder, de tal manera que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios que lo débil de Dios es más fuerte
que lo más fuerte de los hombres, porque en la cruz del Calvario, muriendo Dios, cargando Dios con el pecado, cargando Dios con la maldad, venció a Satanás, venció la muerte, venció el infierno, venció el pecado, venció todas las rebeliones que se habían levantado contra él solamente muriendo. Y el apóstol Pablo dice, si esa muerte en esa cruz resultó en toda la gloria, en toda la redención, en todo el poder, en la liberación de millares y millares de personas redimidas de sus pecados, ¿qué significará cuando Jesucristo venga con gloria y con poder a la tierra? La gloria de Dios es lo clave. Lo que pasa, hermano, es que nosotros, los creyentes, la iglesia ha caído en un vacío, lo repito, en un vacío de que todo lo que se estudia de la Biblia es lo práctico, es decir, lo que a mí me sirva para algo. Es decir, si yo estoy endeudado, yo necesito un versículo que me diga cómo salir de las deudas. Si yo estoy enfermo, yo necesito hacer un estudio acerca de cómo se hace para que Dios lo sane a uno. Si yo tengo problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Si mi problema es eso, o sea, todo está centrado en el hombre y por eso hemos perdido la capacidad de ver la gloria de Dios. Y cuando nosotros hablamos de el pecado o cuando hablamos de la caída, según los argumentos bíblicos, nosotros podemos decir, bueno, que la caída consiste en que nos volvimos pecadores, en que nos volvimos mentirosos, en que nos volvimos ladrones, en que nos volvimos homicidas, en que nos volvimos adúlteros, en que nos volvimos... Y no, no es así, no es así. La teología bíblica dice que la caída nos llevó a algo que es sumamente grave, a algo sumamente destructivo, algo que todavía nos está afectando, y lo dice Pablo en su carta a los romanos: todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y volvemos al principio: ¿para qué había creado Dios al hombre? Para contemplar su gloria y disfrutar de él. Pero si el hombre que fue creado para adorar esa gloria, para disfrutar de esa gloria, para recibir de esa gloria, porque Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es luz, Dios es justicia, Dios es verdad, y en la medida en que lo contemplamos frente a frente, cara a cara, en la medida en que nos empapamos de él, tenemos gozo, tenemos luz, tenemos paz, tenemos integridad, tenemos todo lo que brota de él, porque de él mana esa gloria. Entonces, no es solamente el ejercicio de adorarlo, no, es que en el ejercicio de adorarlo yo obtengo todo aquello que él me puede comunicar, aunque él siga siendo Dios y yo siga siendo una criatura. El sol me calienta, el sol me da energía, el sol me alumbra. Yo no me convierto en el sol, pero su luz me ilumina. Lo mismo sucede con la gloria de Dios. Yo no me convierto en Dios, pero su justicia y su santidad enderezan mi vida. Su amor derramado en mi corazón me capacitan para amar a los demás. La paz que emana el trono de Dios me capacita para yo recobrar mi paz. Y todo eso se obtiene al contemplar la gloria de Dios. El problema es que para los ministros de hoy en día eso no tiene nada práctico. ¿Eso para qué sirve? Eso no produce plata. Vamos a dar una conferencia acerca de la gloria de Dios. No vamos a dar una conferencia de prosperidad, vamos a dar una conferencia de sanidad interior, vamos a dar una conferencia de cómo espantar los demonios, vamos a dar una conferencia, todo lo que sea práctico, todo lo que me resuelva problemas, todo lo que esté enfocado en el bienestar humano. Y ahí es donde está el pecado, porque el pecado consistió en ser destituido de la gloria de Dios, ser destituido de la capacidad de vivir para mirarlo a él, enfocada en él, ser libre del yo, ser libre del ego,
Y la caída consistió en ser igual a Dios, o sea, en que yo me miro a mí misma y ahí perdí todo, perdí mi paz, perdí mi gozo, perdí mi dignidad, perdí mi alegría. Adán y Eva salieron corriendo a ponerse hojitas en el cuerpo y se metieron detrás de un palo. ¿Por qué? Porque ya la gloria de Dios se había ido y ahora ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y tenían ropa antes? Y ay, ¿por qué no se habían dado cuenta que no tenían ropa? Porque ellos no vivían para mirar sus cuerpos como vivimos ahora. Porque ellos contemplaban todos los días la gloria de Dios. Y la luz de esa gloria los bañaba, los cubría. Pero una vez que ya yo estoy de espaldas a Dios, yo lo único que experimento es vergüenza, miedo, hipocresía religiosa, falsedad, todo eso. El problema no fue mentir, el problema no fue robar, el problema no fue fornicar, el problema fue que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la salvación tiene que ver con volver a esa gloria. No tiene que ver con que yo me exima de pecar, que yo me exima de mentir, que yo me reprima de tomar, que yo me reprima de fornicar. No, no, eso es una persona reprimida. Eso es una bomba de tiempo. Un fornicario reprimido es un peligro para la iglesia. Un borracho reprimido es un peligro para la iglesia. Un mentiroso reprimido. Un adúltero reprimido. La solución no es esa. La solución es que volvamos a contemplar la gloria de Dios, porque esa gloria de Dios nos transforma. Hay un camino de regreso a nuestra posición. Esa era nuestra posición. A mí me gusta el texto del apóstol Pablo, que dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque yo lo percibo así como que yo tenía un cargo en una empresa y un día hice algo malo y me votaron. Me votaron. Y ya yo no puedo ni entrar a esa empresa ni ejercer el cargo que ejercía. Me votaron de mi cargo, me votaron de mi puesto. Eso fue lo que sucedió cuando el hombre pecó. Fue destituido de la gloria de Dios. Y como ya no puede contemplar esa gloria, como ya no puede verla, porque hubo una muerte espiritual, o sea, una incapacidad para ver a Dios. Entonces el hombre va a estar siempre probando un sinnúmero de cosas para saciar esa necesidad, para satisfacer ese vacío y en todo ese movimiento de su vida va a estar probando cosas, desilusionándose, cayendo, levantando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recuperar el concepto de la gloria de Dios, que es vital para nuestras vidas. Si usted se da cuenta, no es solamente Ezequiel el que comienza su ministerio con una visión de la gloria de Dios. Tenemos a Moisés, que vio una zarza ardiente y tuvo una experiencia con la santidad de Dios. Y más adelante en su vida, él que había contemplado muchas cosas acerca de Dios, hace una oración impresionante y le dice Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Y todo eso de contemplar la gloria de Dios fue lo que hizo de Moisés, que en otro tiempo fue homicida. Recuerden que un día cogió rabia y mató a un egipcio, ¿cierto? Recuerden que era un pecador como cualquier otro. ¿Qué cambió la vida de Moisés? El contemplar la gloria de Dios. ¿Qué hizo que Moisés avanzara por el desierto y abandonara el palacio donde él era prácticamente el aspirante al trono? ¿Qué hizo que él desechara toda la gloria de Egipto, que en ese tiempo era un imperio lujoso, glorioso, esplendoroso? ¿Qué hizo eso? Que él pudiera contemplar la gloria de Dios. Por eso se enfrentó al faraón, porque tenía una visión de la gloria de Dios. Por eso avanzó en el camino a pesar de que toda la congregación que él pastoreaba lo detestaba. Murmuraban día y noche de él y hasta intentaron apedrearlo. Y nunca falló, nunca se
desanimó, nunca tiró la toalla. Hasta el final siguió. ¿Por qué? Porque tenía una visión de la gloria de Dios. Luego tenemos al profeta Isaías, que también en el capítulo 6 dice con fecha clara, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y hace una descripción parecida, menos compleja, menos entramada, pero que tiene muchas cosas en común con la visión que tiene Ezequiel. Y después de esa visión, Isaías soportó un ministerio de 66 años sin que nadie se convirtiera a su predicación. Soportar eso no es fácil. Nada fácil. Es uno de los más grandes profetas. ¿Qué lo hizo soportar el desprecio? ¿Qué lo hizo soportar la traición? ¿Qué lo hizo soportar estar en medio de un pueblo de corazón duro, sin ver ningún fruto, sin ver nada? La visión de la gloria de Dios. ¿Qué cambió a Pablo de un verdugo de la iglesia? ¿Qué cambió a Pablo? Unos ejercicios, 21 días de ayuno. ¿Qué cambió a Pablo? Una visión del Señor Jesucristo que le salió en el camino. En un solo instante, en un solo momento, ya había otro Pablo. Sí, Pablo tuvo que ir a estudiar, se fue 3 años a Arabia y fue a estudiar la palabra de Dios y fue a estudiar con revelaciones de Dios y Dios lo preparó, sí. Pero el que le cambió el corazón y el que le cambió la mente fue la visión de la gloria de Dios. Cuando los apóstoles, todos los apóstoles que escriben, por ejemplo Juan, cuando escribe, todos ellos dieron su vida por el Señor Jesucristo. Ninguno de ellos vivió las épocas tan cómodas de cristianismo que nosotros estamos viviendo. En ese tiempo, ser creyente era ser reo de muerte, de persecución o de cárcel. Era símbolo de padecimiento. Y todos ellos se sostuvieron, ¿por qué? Porque tuvieron una visión de la gloria del Señor Jesucristo. Escribe Juan en su primer capítulo, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. No fue que me la enseñaron, no fue que me la contaron. Dice, vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, y estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Esa visión fue la que produjo la transformación de las personas. Fue esa visión de la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Repito, que no conocen al Señor. Ese es el problema. Todos los problemas que tú tienes con tus pecados, con tus caídas, con tus apetitos, con tu orgullo, con tu soberbia, con tu metida de pata, con la chismoseada, con todo, todos los problemas que hay se reducen a que no tienes una visión clara de la gloria de Dios, porque es la visión de la gloria de Dios lo que transforma a las personas, lo que transforma el corazón, lo que hace que tú veas el mundo de otra manera. Es decir, que el mundo te resulte no ser atractivo y glorioso, sino despreciable. Despreciable. Entonces no tienes que tener una lucha. ¿Me voy de rumba o no me voy de rumba? ¿Me tomo eso o no me lo tomo? No existe eso en el llamado que Dios nos está haciendo. Y quiero ilustrarlo con unos versículos que, bueno, ahí les coloqué unos versículos, Éxodo 3, que es la aparición del Señor en la zarza a Moisés. Isaías 6 es la experiencia de Isaías. Juan 1:14 es la experiencia de Juan. Hechos 9 es la experiencia del apóstol Pablo en su camino a Damasco. Y él escribe lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que es uno de mis versículos favoritos. 2 de Corintios 3. Versículo 18. 18. Eso no es. ¿Qué dice ahí? 2 de Corintios 3, 18. Sí, es 2 de Corintios 3, 18. Mire lo que dice, 2 de Corintios 3, 18. ¿Ya lo tienen? Yo se los leo si no lo tienen. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros todos,
Miren que en el Antiguo Testamento eran personas escogidas, como Ezequiel, como Isaías. Y ellos tenían que sufrir, escuche bien, tenían que sufrir el dolor de pastorear a un pueblo que no conocía a Dios. Un pueblo que desechaba la gloria de Dios, porque es que ese pueblo no había visto la gloria de Dios. Pero la muerte y la resurrección de Jesucristo trajo una dispensación de la cual el apóstol Pablo escribe lo siguiente en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, o sea, el que no lo hace porque no quiere. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para dejar el pecado? Latigarnos el cuerpo. Necesitamos conocer al Señor Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Toda nuestra pecaminosidad, todo nuestro orgullo, toda nuestra falencia, nuestra frialdad espiritual, nuestra pereza, nuestra negligencia, todo lo que está mal en nuestra vida es porque nosotros no hemos conocido al Señor Jesucristo, porque nos hemos dedicado es a discutir doctrina. Yo aprendo, yo no aprendo, mira este capítulo, mira no sé qué, y nos hacemos los sabiondos, y nos hacemos los intelectuales, y nos hacemos los doctores de la ley, pero no estudiamos para lo que hay que estudiar, para humillarse y conocer al Señor Jesucristo. La palabra de Dios es ese espejo del cual está hablando el apóstol Pablo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Eso es lo que es la Biblia, un espejo, como en un espejo, la gloria del Señor. Y está hablando del Señor Jesucristo. Mirar la gloria del Señor Jesucristo, como en un espejo, o sea, a través de la Escritura. Porque, repito, el Jesucristo que anda mendigando en las casas, que le abran la puerta, no es el Rey de Gloria. Ese no es. Son una estampita que hay que romper y botar en la basura. Dice, mirándolo en el espejo donde Él se refleja tal cual es. Y ese espejo es su palabra. Y dice, mirándolo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y quiero que pases al 4, o sea, te quedas ahí en 2 Corintios y pasas ahora al capítulo 4 y dice el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4, o sea, 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, aunque ahí hay algunos que sí, aquí en esta temporada, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El carro de fuego que vio Ezequiel es inferior en gloria y majestad a la luz gloriosa del evangelio del Señor Jesucristo cuando resplandece en nuestros corazones. La revelación del carácter y de la gloria de Dios. Recuerden, la gloria de Dios es la razón por la cual Dios hizo el universo, para mostrar su gloria. Y a través del tiempo, la revelación de la gloria de Dios es cada vez mayor y llega al punto máximo como una luz que se proyecta y que se agranda cada vez más. Y esa luz llegó a su máximo esplendor cuando Cristo vino aquí a la tierra y se manifestó.
por eso es que Juan dice a Dios, nadie le ha visto jamás. Lo que había visto Ezequiel era algo semejante a la gloria de Dios. Dice, era algo semejante. Significa que es algo parecido a la gloria de Dios. Y no faltará el que aquí quiere que esta noche se le aparezca el carro de fuego. Porque es que eso parece rimbombante, emocionante. Y los que no conocen a Jesús se jactan de sus visiones. Los que no conocen a Cristo se enorgullecen de sus visiones. Pero resulta que aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, no una semejanza del resplandor. Que Jesucristo mismo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y el que conoce a Cristo, conoce a Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El problema es que no lo hemos visto. Estamos como Felipe. Somos la generación de Felipe. Muéstranos al Padre. Es decir, ¿cuándo va a venir el carro de fuego que se llevó a Elías? ¿Cuándo es que va a venir el carro de fuego que vio Ezequiel? ¿Cuándo es que va a venir el humo? Y como no llega, pues comprémoslo, porque ahora venden máquinas y hacemos que sople el humo. Unos humitos y unas lucecitas así de colores que parpadeen y un escenario que te haga creer que la gloria está descendiendo o está descendiendo. O algo peor que descendiendo, se está desatando porque está atada la gloria de Dios. Resulta que atados estamos nosotros, que no hemos conocido al Rey de Gloria, que no hemos conocido a Jesucristo, que no conocemos su grandeza, ni su gloria, ni su majestad. Porque es que, repito, la predicación y la alabanza, mis queridas doctoras, ahora está centrada en el hombre. Es una alabanza falsa, es una alabanza inocua, no hace nada. Porque, repito, el principio del asunto. ¿Para qué fuimos creados? Para contemplar la gloria de Dios, alabar esa gloria y ser transformados por esa gloria. Disfrutar de esa gloria. Pero es que las alabanzas ahora hablan es de lo bueno que yo soy. Ay, te daré lo mejor de mi vida. Mentira. Mentira. Tú no das nada. Ni alcanzas a llegar a tiempo. Entonces, vea, pastora, estas son las canciones. Te daré lo mejor de mi vida. Subiré al trono, bajaré. Por Cristo estoy dispuesto a todos. Pero poco es santos cantando. Nosotros no somos lo que cantamos. Si nosotros queremos que la alabanza nos transforme, tenemos que aprender a leer las letras. Y no es fanatismo de la doctora, no, no es fanatismo. Es que yo sé que es alabanza. La alabanza es la contemplación de los atributos de Dios o las perfecciones de Dios y la proclamación de los mismos. La alabanza es la comprensión de la obra de Dios y la declaración de la misma. La alabanza no puede estar centrada en nada que yo hago. Así que te daré lo mejor. Cuando levanto mis manos, las cargas se van. Siento una unción, no estás sintiendo nada, pero la canción dice así, hay que cantarla para ver si de pronto cantándola. Ay, esta es mi alabanza favorita. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. No, no se van. ¿Tú te imaginas que se van? Si sigo con las canciones, revise las canciones, revíselas. Usted tiene mente, usted tiene oídos, usted tiene ojos, tiene sentimiento, tiene el Espíritu Santo, revise las canciones. Se alaban ellos mismos. Se alaban ellos mismos. Como Satanás, escuche bien, como Satanás, alaban su propia santidad y mienten delante de Dios. Yo a veces dejo pasar unos diablos así.
El otro día un muchacho se fue de la iglesia porque decía que yo no lo dejaba cantar. Que yo no lo dejaba cantar. Que él venía de una iglesia donde se había convertido, había humos, había canciones, pero aquí en la Piedra Angular no se podía hacer nada porque a mí todo me molestaba, porque yo siempre me ponía brava por todo, que no había libertad en el espíritu, que todo lo tenían atado. Así me dijo. Cantada. Y se fue, ya está en una iglesia saltando con humos y todo, y es feliz. Gloria a Dios, y se convirtió por el humo, porque por la palabra del evangelio parece que no le sirvió. Necesitaba humo, brincar, saltar y cantar lo que él quiera. Y repito, revise las canciones, que todas se exaltan al hombre. Todas son humanas, todas tienen que ver con lo que yo siento. Me estremezco cuando me hablas, me estremezco. Uy, y si no te estremeces, ¿qué? No siempre te estremeces. Tú no das lo mejor de ti, ninguno lo hace. El día que lo hagamos, ese día nos vamos de aquí. Entonces no cantemos lo que no es. No cantemos lo que es. Lo que yo canto debe ser verdad. Y para que sea verdad, tienen que ser los atributos de Dios. Este debe ser la letra de mi canción. Para que Él la reciba. Porque como Él recibe el poco de mentiras que cantamos. Que yo no sé ni para qué las cantamos. De pronto como para que nosotros mismos no las creamos. Pero, repito, hemos perdido la idea y el concepto de la gloria de Dios. Y también el tiempo se nos está acabando. Bueno, hermano, hay algunos aspectos en la visión que no podemos detallar, pero recordemos que Dios ha revelado muchas cosas, por ejemplo, acerca de su santidad, y que esa santidad está manifestada en el fuego, en los carbones, y tanto la visión de la semejanza de hombre como la visión de un carruaje, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en un rey, cuando nosotros pensamos en, en, en la aparición de un rey, por lo general los reyes eh, andan en carruajes, andan, entonces todo eso tiene que ver con que Dios se estaba manifestando, pero la clave aquí de Ezequiel y el punto central de su mensaje es que Dios le está diciendo a Ezequiel, que su gloria se va del templo, que su gloria se va del templo. Y eso es algo que debemos anotar eh, con mucha, digamos, delicadeza y preocupación. Porque el libro de Ezequiel nos va a hablar acerca de todas las cosas que ha hecho, que hizo Israel, que obligaron a Dios a retirar su gloria de ese templo. A pesar de que el templo era precioso, lujoso, hermoso, poderoso, la gloria de Dios se fue del templo. Y la gloria de Dios está siendo mostrada en el río Quebar. El río Quebar es un afluente, una bifurcación de, de, del río Tigris. Y ese lugar donde está ahí Ezequiel, el río Quebar y el lugar donde él está, es como el lugar donde pasan todas las cosas en la Biblia. Es como un lugar geográfico. Allí mismo fue la rebelión de la Torre de Babel. Allí mismo se han presentado todos los conflictos bíblicos, se han presentado allí, y es el territorio que corresponde hoy a la mitad de Irán y la mitad de Irak. O sea, en todo ese territorio que hay ahí, que está rodeado por el río Tigris y el Éufrates, que le llaman la media luna fértil o la antigua Mesopotamia, que significa entre ríos. Ese territorio hoy está poblado por Irán e Irak, y es un territorio que prácticamente es como que la sede de todos los conflictos bíblicos. Y él está ahí en un territorio pagano, por así decirlo, en un territorio de problemas, y es allí donde él ve la gloria de Dios, y él hace énfasis en las ruedas, ¿cierto? En que la gloria de Dios se está moviendo, en que la gloria de Dios se está alejando, en que la gloria de Dios está llegando a un lugar donde se supone que no podía estar. Está llegando la gloria de Dios a los cautivos de Babilonia. Ezequiel es un personaje que tenemos que como que ubicar casi que al lado de Daniel. Daniel llega a Babilonia
antes. Daniel llega a Babilonia en la primera deportación y Ezequiel llega en la segunda deportación, unos 5 o 8 años después de Daniel, pero ambos tienen edades parecidas. Eh, y hay algo que nos muestra esto acerca de Dios, cómo Dios lleva a Daniel con un propósito específico y lo lleva al palacio y le da todas las capacidades para vivir en el palacio y para prosperar en el palacio y lo respalda en el palacio. Daniel eh, desde los 15 años está en Babilonia y conocemos toda la historia de Daniel. Y el profeta Ezequiel, a diferencia de Daniel, es un hombre más humilde. O sea, él no pertenece a la realeza de los judíos, sino que pertenece a la clase sacerdotal, que entre otras cosas es una buena posición. Él pertenece a la clase sacerdotal de los judíos, pero Dios lo lleva a que conviva con el pueblo raso, o sea, con los judíos que están ahí simplemente como cautivos, o sea, judíos del estrato más bajo que han sido llevados a ese lugar y viven como prácticamente como esclavos, como personas que han sido llevadas cautivas. Entonces son dos posiciones para servir a Dios totalmente diferentes, que no tienen nada que ver sino con el llamado específico que Dios le da a cada uno de nosotros. Y eso es importante que lo entendamos porque a algunas personas Dios las llama a algunos lugares y a otros Dios nos llama a otros lugares. A unos les da un ministerio con multitudes, a otros les da un ministerio con un grupito de personas. Y nosotros, como tenemos esa visión tan carnal, tan secular de las cosas, tan de venta, nosotros decimos que el que más clientes tiene, esa es la empresa más próspera. Y como eso es una connotación del mundo, tratamos de aplicar esa connotación mundana a la iglesia. Y no es así, no tiene nada que ver. El ministerio profético de Ezequiel fue sumamente glorioso, sumamente poderoso y con unas verdades mucho más profundas que las mismas verdades de Daniel, porque mientras Daniel fue el encargado de revelar los tiempos y el ordenamiento de los eventos para el pueblo de Israel, Ezequiel es el encargado de revelarnos el corazón de Dios, el carácter de Dios. Y una parte del carácter de Dios, la más esencial, que está revelada aquí junto con su gloria, es el hecho de que Dios le había dicho a Israel desde un principio, perdón, y lo primero que le dice a Israel es que yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, fuerte y celoso. Qué poco hemos considerado esa parte del carácter de Dios. Él junta dos cosas, fuerte y celoso. Cuando estudiamos los atributos de Dios, eso es una cosa interminable. Pero cuando Dios advierte al pueblo de Israel acerca de su carácter, Él dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, por tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me vas a adorar a mí en exclusiva y no puedes adorar a más nadie. Cualquier otra cosa será tolerable. Pero el hecho de que tú adores otro Dios, que otro Dios ocupe tu corazón y que otro Dios sea objeto de tu alabanza, es una provocación para mi carácter y te recuerdo que soy fuerte y celoso. O sea, dos cosas juntas con las cuales voy a reaccionar. Y precisamente todo el libro de Ezequiel está mostrando la fuerza de Dios y lo celoso de Dios. Y vamos a encontrar que de todos los libros que hablan de juicios, porque Jeremías habla de juicios, Isaías también habla de juicios y bueno, la mayoría de los profetas hablan de juicios, pero ninguno es tan duro como Ezequiel. Hay una manifestación tan fuerte de la severidad del carácter de Dios que vaya usted a saber si aquí resisten todo este curso durante 8 clases. Pronto hay quien en la mitad del camino dice,
Mejor me voy por aquí cerquita, ¿cómo es que se llama? Bueno, por aquí cerquita que me van a decir cosas chéveres, amables. Esto está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Por aquí abajito, creo que por la 75 hay un lugar donde hay un mensaje más suave, un mensaje más chévere, que lo puede disfrutar, que puede ir hasta pie. Bueno, entonces hermano, sí, yo le advierto que esto está feo porque aquí Dios está celoso y está mostrando su celo y su fuerza. Él lo dice desde el principio. Y todo eso, ¿por qué? Porque lo que Dios ama más, escuche bien, lo que Dios ama más, lo que Dios estima más, lo que Dios aprecia, cuida y protege más, es lo que realmente es más valioso, ¿cierto? Porque si a ti te dan muchas cosas a cuidar, si tú tienes sentido común, lo que tú más vas a cuidar es lo que es más costoso. Si tienes un bebé y un perro, a mí me encantan los perritos, pero primero es el bebé, porque el bebé es más valioso, ¿cierto? Y esto es sentido común. Entonces, si Dios tiene sentido común, lo que más ama, lo que más guarda, lo que más protege Dios es su propia gloria. Su propia gloria. Eso es lo que mueve a Dios. Lo que mueven las ruedas del carruaje de Dios es el celo por su gloria. El celo por su gloria. No eres tú. Tú no eres el pechichón de Jehová. Eso no existe. El pechichón de Jehová es el Señor Jesucristo. Porque en Él está la gloria. Porque en Él se refleja su propia gloria. Porque Él es el resplandor de su gloria. Entonces, eso es lo que mueve el carruaje de la gloria de Dios. Dios no se va a mover por amor a ti. No, no. Él manifestó su gloria amándote a ti y te amó a ti siendo pecador con el único objetivo de mostrar su gloria, porque es muy difícil amar a un pecador. Tú no puedes amar a alguien que te hace daño. Tú no puedes amar a alguien que es malo. Tú no puedes amar a alguien que ante tus ojos es vil y menospreciable. Tú no puedes amar a alguien que hace las cosas que tú aborreces. Pero Dios te amó a ti, pecador como yo, con el único propósito de mostrarnos su gloria. Que Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Que Él puede amar de sí mismo al pecador. Que Él puede dar de gracia por el simple placer de dar, por el simple carácter de que Él es amor, Él ama. Pero Él no necesita un favor tuyo para amarte. Nosotros sí. Nosotros necesitamos ver a alguien y que me parezca atractivo, que me parezca simpático, que yo conecte, ¿cierto? Que haya química, que tenga algo que a mí me agrada y a partir de ahí, ay, qué lindo es, ay, que me cae tan bien. ¿Y por qué? No, pues me cae bien por esto, por lo otro, por lo otro. Hay motivos y razones en él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó, a pesar de que nosotros no lo amamos. Esa es la gloria de su gracia, la gloria de su gracia. Así que Él te amó a ti siendo pecador, no porque tú eras la octava maravilla, no, tú eras un pecador, sino para mostrar su gloria, para que tú supieras la clase de Dios que te está amando, para que tú supieras la clase de Dios que te está amando.